Esa es mi presentación, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a empezar. Ayer, estábamos viendo, bueno, terminamos de ver lo que es de describir lo que es el cerebro y comentábamos que había una protección adicional a este muy importantísimo órgano por parte de tres membranas que lo cubrían, que eran las meninges. De estas meninges, pues describimos lo que era la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ajá. La primera también se conoce como paquimeninges y las otras dos en conjunto se conocen como leptomeninges. Bueno, si no hay alguna pregunta o duda sobre esto, bueno, aquí vemos lo que les comentaba yo, que aquí vemos la dura madre, ¿sí? Y que se encuentra fuertemente adherida al periósteo de los huesos del cráneo, lo que muchas veces, pues, o la mayoría de las veces hay que romperla para sacar el cerebro. Y las otras membranas que se observan aquí en esta ventanita que hicieron de la dura madre, ahí están la aracnoides y la pía madre, nada más que están ahí colapsadas. Bueno, habíamos visto que existen, en el cerebro existen espacios, ¿sí? Existen espacios que se van a encontrar en los hemisferios, ¿sí? Que son modificaciones de la luz de lo que vendría siendo el cerebro. Ajá. Acuérdense de las tres vesículas. Entonces, esos espacios siguen quedando, esos espacios que encontramos en las vesículas primarias siguen permaneciendo. Lo único que hacen es modificarse. Sí, sufren una modificación, pero siguen persistiendo en el cerebro. ¿Sí? Y estos espacios, en conjunto se conocen como ventrículos. Ajá. Y en estos ventrículos, o en estos espacios que encontramos dentro del cerebro, están los ventrículos laterales que están en los hemisferios cerebrales. Ajá. Todos se comunican, ¿eh? Todos estos espacios se comunican entre sí. Entonces están los ventrículos laterales, que son los que están les vuelvo a repetir, en los hemisferios cerebrales. Sí, serían el 1 y el 2, por decirlo así, pero ahí se conocen como ventrículos laterales. El que está rodeando al tálamo, que vendría siendo el tercer ventrículo, ¿sí? El acueducto mesencefálico, que es la comunicación entre el tercero y el cuarto ventrículo, que está en el metencéfalo y en el mielencéfalo, está compartido ese cuarto ventrículo. Y lo que se conoce como el canal central que corre a todo lo largo de la médula espinal, ¿sí? Entonces, estos espacios que nosotros, o que se encuentran en el cerebro, están llenos o están, por ahí circula más bien lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Ajá. Ahí circula por esos cuatro ventrículos y de hecho ahí se forma en estos ventrículos, ¿sí? ¿Qué estructura es lo que forma el líquido cefalorraquídeo, líquido cerebroespinal?
unas estructuras que se encuentran en cada uno de los ventrículos, que se conoce como plexos coroideos. Ajá. Bueno, aquí vemos una representación de esos espacios. En esta diapositiva están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo. Acá estarían en el cerebro, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, canal central. Y aquí los vemos también por separado, pero de lado, vistos de lado, los ventrículos lateral, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico y cuarto ventrículo. ¿Sí? Bueno, les decía que el líquido cefalorraquídeo es formado por los plexos coroideos. ¿Y qué son los plexos coroideos? Bueno, aquí del lado izquierdo vemos la representación de un plexo coroideo. Ajá, déjenme ver. Voy a buscar otros. Aquí lo están marcando. Plexo coroideo de los ventrículos laterales. Sí. Y acá el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y también el tercer ventrículo tiene su plexo coroideo. Ajá. Pero estos van a ser van a ser capilares, ¿sí? Los plexos coroideos son capilares sanguíneos envueltos por pia madre y un grupo de células epiteliales del cerebro que se conoce como epéndimo. ¿Sí? Esos capilares están rodeados por estos tejidos y precisamente de ahí se forma un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Un ultrafiltrado del plasma que es precisamente el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Ajá. Sí, entonces es un ultrafiltrado que se da ahí en esos plexos coroideos. Se dice que es un ultrafiltrado de lo que es la barrera hematoencefálica. Y bueno, ¿qué características tiene este líquido cefalorraquídeo? Bueno, que va a ser incoloro, ¿sí? Es un líquido claro, incoloro. Ajá, que bueno, ya habíamos visto que se forma por un ultrafiltrado del plasma sanguíneo por los plexos coroideos. Ajá, y presenta algunas diferencias con respecto al plasma, porque finalmente pues, es un filtrado del mismo. Sí, pero tiene algunas diferencias con respecto al plasma. Y entonces, si lo vemos, si lo comparamos con el plasma sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo tiene em, tiene una concentración más grande de iones de potasio y calcio, ¿sí? Su concentración es más alta y hay una escasez o es más escaso en iones de sodio, magnesio y cloro. Ajá. También es deficiente en glucosa, va a ser deficiente en glucosa y va a contener muy poca proteína.
Esas son las características físico-químicas del líquido cefalorraquídeo en relación con el plasma sanguíneo, ¿no? Que finalmente pues es un ultrafiltrado de este plasma. Ajá. Ahora, ¿cuáles serían las funciones de este líquido cefalorraquídeo? Le sirve como amortiguador, pero de pH, ¿eh? Sí, es un amortiguador de pH. Transporta principios nutritivos, retira productos de desecho y difunde sustancias neuroendocrinas y neurotransmisoras. Ajá. ¿Quieres repetir lo último, profe? Difunde sustancias neuroendocrinas y neurotransmisoras. Ajá. Este líquido se está formando constantemente. O sea, no es de que se forme y ya con ese nos quedamos toda la vida, no, se está formando constantemente. Y por lo que es la presión de filtración, va circulando, ¿sí? Hay una circulación de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, la circulación es de los ventrículos laterales, ¿sí? Va circulando hacia lo que es el tercer ventrículo, circula el tercer ventrículo, de ahí pasa al acueducto mesencefálico, se va al cuarto ventrículo, ¿sí? Una parte se sigue por el canal central hacia la médula, pero la mayor parte de él sale por los agujeros laterales del cuarto ventrículo. ¿Sí? ¿Hacia dónde creen que va? Sí, sale por los agujeros laterales. También estos agujeros laterales, bueno, así se les denomina actualmente, pero también los pueden encontrar como los agujeros de Luzca. Es una- un nominativo que se le daban anteriormente, sí, agujeros de Luzca, pero actualmente se les nombran agujeros laterales y están en el cuarto ventrículo. Sí, ¿hacia dónde creen que vaya este líquido que sale del cuarto ventrículo? La médula espinal. Una parte se va a la médula espinal, pero los que salen, el líquido que sale por el cuarto ventrículo, ¿hacia dónde creen que va? Prácticamente la mayor parte del líquido cefalorraquídeo sale de esos agujeros laterales, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde creen que va ese líquido? Porque finalmente tiene que regresar, regresa sangre, ¿eh? Finalmente tiene que regresar a sangre. Hacia la cisterna, profe, el 14. No, ese es un espacio que se hace, este, entre, ahí en la aracnoides, en el espacio subaracnoideo, y que sirve precisamente es un sitio de punción para sacar líquidos cefalorraquídeos, es una opción para sacar líquidos cefalorraquídeos. Y les acabo de decir hacia dónde va.
Ese líquido se va, no, ya les había dicho yo que hay aquí en el espacio subaracnoideo. Ya les había yo dicho ayer. Líquido cefalorraquídeo. Pues líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido que sale por los agujeros laterales, ese líquido cefalorraquídeo que sale por los agujeros laterales del cuarto ventrículo, pues tiene que ir a este espacio subaracnoideo. Ajá. Que como ya vimos, rodea todo el cerebro. ¿Sí? Pero no se detiene ahí. El líquido tiene que seguir circulando. Y entonces, ese líquido tiende a salir por medio de por medio de unas estructuras en forma de hongo que se conocen como granulaciones o vellosidades aracnoideas. ¿Sí? Atraviesan la dura madre. Ajá. Atraviesan la dura madre y llegan a se abren hacia un lecho vascular grande, que está aquí de color negro, que está, si se dan cuenta, está aquí en, en este, en este pliegue que se conoce como la hoz del cerebro, de la dura madre. Ahí se forma ese lecho vascular o un espacio vascular bastante amplio, ¿sí? Que se conoce como seno sagital dorsal. Seno sagital dorsal. Ajá. Sí. Este lecho vascular lleva sangre venosa, ¿sí? Recoge sangre venosa de la parte dorsal del cráneo y ahí es donde vierte todo ese líquido cefalorraquídeo, se vierte todo ese líquido cefalorraquídeo que se forma para que vuelva o regrese nuevamente a circulación sanguínea, ¿sí? Hay otro seno. A ver. Aquí esta figura nos está representando lo que es el seno sagital dorsal o el seno venoso sagital dorsal. Ajá. Sí, y se viene a unir a otro, aquí en la tienda membranosa del cerebelo, a otro seno que se conoce como seno transverso. Sí, el seno transverso. Y este seno transverso ya se comunica con venas, ajá, con las venas, y y de esta manera es como regresa ese líquido a circulación general, ¿sí? Y así es como circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí la cosa es que por alguna cuestión congénita o adquirida, se puede ver interrumpido esta circulación del líquido cefalorraquídeo y trae como consecuencia un problema que se conoce como hidrocefalia.
Ahí es lo mismo, seno sagital dorsal, seno venoso sagital dorsal, seno transverso. Aquí el número 13, seno transverso. Y como les decía, se conecta ya a venas y regresa ese líquido a circulación general. Okay. Preguntas. Bueno, aquí vemos, aquí en todo esto que vemos aquí como que se pareciera un laberinto, es el espacio subaracnoideo, sí, también está acá en la médula. Y por ahí sigue circulando ese líquido. Y como les decía anteriormente, pues aparte de que la duramadre sostiene y mantiene en su lugar al cerebro, pues también se encuentra rodeado por un colchoncito de agua, este órgano. Ajá. Entonces cualquier traumatismo que pueda sufrir el cráneo, no siendo tan grave, puede amortiguar esos golpes, ¿no? O lo que se conoce como las llamadas contusiones. Ajá. Mientras no pasa a ser una concusión, porque es muy diferente hablar de contusión. O sea, eso es un traumatismo, sí, en el cráneo, pero no es severo. Hablar de concusión, porque entonces sí, cuando hablamos de concusión, eso quiere decir que sí, ya llegó a afectar algunas estructuras. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver la irrigación arterial. La irrigación arterial del cerebro está dada por el círculo arterioso cerebral. Círculo arterioso cerebral. Si vemos, se encuentra alrededor de lo que es la hipófisis, se encuentra acá en el hipotálamo, ¿sí? Y está formado por lo que sería la arteria basilar, ese círculo arterial, o que anteriormente se conocía como polígono de Willis, ¿sí? Está formado por lo que es la arteria basilar. Ajá. Y las carótidas internas. Ajá. Las dos carótidas internas y la arteria basilar forman este círculo arterioso cerebral, y de ahí parten todas las arterias o de ahí salen ramas arteriales hacia las distintas regiones cerebrales, ¿no? Pero es bueno, esas no me interesan tanto, me interesa nada más que reconozcan este círculo y por quién está formado ese círculo arterioso cerebral. ¿Sí? Ahora, el retorno venoso, ese es el aporte arterial, ¿sí? Ese es el aporte de sangre arterial, pero el retorno venoso, sí, pues va a estar dado por el seno sagital dorsal, el seno sagital dorsal y el seno transverso, que ya los mencionamos,
¿sí? Seno sagital dorsal y seno transverso, que recoge sangre de la parte dorsal de la cabeza, ¿sí? Del animal. Y la sangre de la parte ventral es recogida por el seno cavernoso. Aquí hay otro seno. Por el seno cavernoso, que también vemos que se encuentra a la altura de la hipófisis. ¿Sí? Y este recoge sangre de toda la parte ventral de la cabeza del animal. ¿Sí? Y son las que llevan de regreso la sangre al corazón, la sangre venosa. Y tan tan, señores. Así ya, con esto terminamos completamente el cerebro. ¿Preguntas? ¿Dijo el seno cavernoso solo o había mencionado otro, profe? No, nada más el seno cavernoso. Ok, gracias. Bueno, acá de este lado, en la parte ventral. Acá arriba está el seno sagital dorsal y el seno transverso. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Profe, ¿de dónde saca sus imágenes? ¿De dónde la saco? Pues de varios libros, compañera. Del DICE, de Anatomía Veterinaria. Otros son del CISON. Otros son de de un, ¿cómo se llama este? También es de Anatomía Veterinaria, pero es alemán. No me acuerdo de los autores porque son como son alemanes, ya saben cómo son así medio raros. Pero pues todos estos los encuentran en línea, compañeros, estos libros. El DICE, yo he visto que algunos lo traen lo bajaron de internet, el DICE de Anatomía Veterinaria. El CISON, pues no se diga, ese también lo sacan de ahí. Estos, por ejemplo, estos que estos sí son de otro libro de disección del perro de Miller. Y otros son sacados directamente de internet. No me le pongo imágenes, por ejemplo, digo cerebro, imágenes, y ahí me saca un montón de imágenes y ya agarro las que más me gustan o las que me pueden servir. Y esas son las que agarro. Por ejemplo, esta me la encontré en internet. Ajá. Entonces no, pues es cosa de estarle buscando. Por eso es que luego me dicen, oiga, ¿por qué no nos pasa las imágenes? No, pues sí cuesta trabajo buscarla. Y aparte de eso, si ustedes buscan imágenes, sirve de que dan un repaso. Ajá. Porque si yo les paso mis imágenes, olvídense. De hecho, no dudo que les anden sacando fotos, pero bueno. Pero también les recomiendo que busquen sus figuras o sus esquemas o sus fotos, porque así repasan un poquito. Si se les da todo el material se queda ahí almacenado hasta que les dicen, vamos a tener examen. Y eso si les dicen que va a haber examen,
Y si no, ahí se quedan, nunca las checan, nunca las ven. Y así es como que he conseguido mis esquemas, estos que usted ve, Bueno, compañero. gracias, profe. Bueno, seguimos con el sistema nervioso central, seguiría médula espinal. Ajá. Entonces vamos a pasar a ver lo que vendría siendo la médula espinal. Y bueno, la médula espinal es la parte caudal del sistema nervioso central, ¿sí? Y que se aloja, como ya sabemos, en el conducto vertebral, ¿sí? Ahí es donde se aloja esta médula espinal y en este conducto vertebral, que es el que se forma por la unión de todas las vértebras. Ajá. Y que, pues esa va a ser su protección ósea, ¿no? Es la protección ósea de la médula espinal, aunque también tiene sus 3 membranas como el cerebro, ¿sí? Que también le dan protección, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre, ¿sí? Pero ya comentaremos algo muy leve sobre esto más adelante, de esas membranas en la médula espinal. Nada más algunos detalles muy pequeños, topográficos más que nada. Ajá. Bueno, esta médula espinal empieza o sale, empieza ya a la salida del foramen magnum. Ahí es donde empieza, acá en el foramen magnum. Porque se conecta con el tallo cerebral, ya sabemos que se conecta con el tallo cerebral, pero a la altura del foramen magnum es donde ya se convierte en médula espinal y va a terminar a diferente altura, dependiendo de la especie. A ver, déjame ver. Va a terminar a diferente altura de ese conducto vertebral, dependiendo de la especie. Sí, por ejemplo, aquí en el gato, vemos que llega hasta el sacrum, sí, pero ya en el perro, ¿qué sucede? Llega hasta el sacro también. A ver si tengo otra. Bueno, es la misma. En el perro, ¿qué sucede? También llega hasta el sacro, igual que en el gato. No, Entonces, ¿a dónde llega? Uy, compañeros. A ver, piénsele, ahorita vengo. ¿A dónde se pierde en el perro? ¿Hasta dónde llega en el perro? Compañeros, despierten. Hasta la Despierten. última vértebra, ¿Cuál? lumbar. Se pierde aquí casi al final de las vértebras lumbares. ¿Sí? En el caso del bovino, que es el C.
También sería hasta la última lumbar. hasta la última lumbar. Acá en el perdón, espérame. No, este era el cerdo. El C es el cerdo. Al último lumbar. Ese es el bovino. También casi a la entrada, en la última lumbar. Y en el caso del equino, En el sacro. En la en primera la entrada sala. del sacro, ¿no? En la Sí. entrada del sacro. Porque todo esto es el sacro. Y aquí se pierde. Entonces, es casi la entrada del sacro. Entonces, como ves, como podemos ver aquí, va a terminar a diferentes alturas, dependiendo de la especie, y dónde termina, ¿sí? Y esto es independiente de cualquier especie, en donde termina se conoce como cono terminal, o sea que esto que estamos viendo aquí vendría siendo el cono terminal, que es donde termina la médula espinal. ¿Sí? El cono terminal. Bueno, como podemos ver aquí, la médula espinal también se encuentra segmentada o está segmentada por la salida de los nervios espinales, que son todos estos que vemos aquí, que salen de la médula, son los nervios espinales, y entonces se encuentra segmentada por esa salida de estos nervios. ¿Sí? Adelantando un poquito, estos nervios espinales reciben su denominación de acuerdo a la salida de estos. Entonces, los primeros, por decirlo así, se conocen como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Aquí no son C7, no son 7 como las vértebras, sino que son 8 pares, 8 pares nerviosos espinales. Porque el primer par nervioso espinal pues sale entre lo que vendría siendo el occipital y el atlas, y entonces por eso es que llegan a ser 8 nervios, ¿no? Y así nos podemos seguir. Ajá. T1, T2, T3, T4, L1, L2, L3, sacro 1, sacro 2, sacro 3. Pero ¿qué sucede al final de la médula en el cono terminal? Porque no, la parte de la cola no se puede quedar sin su aporte nervioso. Entonces, estos nervios espinales siguen saliendo, como vemos aquí, siguen saliendo y siguen saliendo, bueno, se siguen formando aquí en la médula y siguen saliendo por su respectivo foramen intervertebral, como los demás, ¿sí? Pero en la parte caudal forman esta configuración, ¿sí? Y esto se va hacia toda la cola del animal, ¿eh? Forman esta configuración que se conoce como cauda equina. Este que vemos aquí, que es la salida de los nervios espinales caudales. Todos estos que salen acá del cono terminal, por esta configuración que presenta, se conoce como cauda equina, o lo que es lo mismo cola de caballo, ¿no? Bueno,
Esto ya fue adelantándome un poquito porque esto ya pertenece al sistema nervioso periférico, pero bueno, como salen de aquí de la médula espinal, pues hay que mencionarlos. Vemos que también hay hay una diferencia en el grosor de la médula espinal a lo largo del conducto vertebral, ¿sí? Si vemos aquí, bueno, a su salida está más o menos ancha, se hace más angosta en la región cervical, y luego aproximadamente a lo que es el inicio de las vértebras torácicas, vuelve a haber un ensanchamiento, pero se vuelve otra vez a adelgazar en las vértebras más caudales torácicas, en las lumbares sigue adelgazando, y después al final de las vértebras lumbares y el sacro, el inicio del sacro, vemos que otra vez se vuelve a engrosar, ¿sí? Y bueno, ya forma caudalmente lo que es la cauda equina. Ujú, con los nervios espinales. Bueno, lo que llama la atención es esto, o lo más destacado es esto y esto. Esta se conoce como intumescencia cervical y esta se conoce como intumescencia lumbosacra. ¿Sí? ¿Por qué creen que haya ese cambio de grosor ahí? Por la presencia de los brazos y las piernas. Pues más que nada por la presencia no de los brazos, sino de todo el miembro torácico, y acá por el miembro pelviano, ¿no? Por todos los nervios que salen a inervar estas, estas partes o los miembros, ¿no? Sí. Entonces hay una gran llegada también de nervios que provienen de nervios aferentes, que provienen de los miembros, y todas llegan aquí a esta parte, por eso es que se hace más gruesa la médula espinal en estas regiones. ¿Qué más acerca de esto? Segmentos. Bueno, terminado. Ya. Bueno, si hacemos un corte de la médula espinal, un corte transversal de la médula espinal, más o menos vamos a ver esto. Sí. Y podemos ver muy diferente a lo que veíamos en el cerebro. Aquí en el cerebro decíamos que la sustancia gris iba hacia la periferia y la sustancia blanca se iba hacia el centro. ¿Sí? Aquí en la médula espinal sucede lo contrario. La sustancia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca se encuentra en la periferia. Ajá. Y en lo que se refiere a la sustancia gris, esta está organizada en esta estructura que unos dicen que tiene forma de X, otros dicen que tiene la forma de alas de mariposa. Ajá. Otros dicen que parece una cola de pez, de un pez. Sí, pero independientemente de la forma que le vean, sí, lo que sí hay que reconocer es que presenta un asta dorsal y un asta ventral. ¿Sí? Entonces, a esta asta dorsal van a llegar fibras aferentes
y del asta ventral van a salir fibras eferentes. Fibras nerviosas eferentes o neuronas eferentes. Y acá llegan neuronas aferentes. Otra vez, al asta dorsal van a llegar neuronas o fibras nerviosas aferentes y del asta ventral salen fibras nerviosas o neuronas eferentes. ¿Sí? ¿Quedó claro, compañeros? Sí, profe. Ok. Vamos a ver quién no está prendiendo su cámara. Hay un montón que no pierden su cámara. Cabrera Ávila. Cabrera Ávila. Presente. Está dormido, compañero. ¿Por qué no prende su cámara? Bueno, es que ahorita está fallando mi internet. ¿Cuál? ¿Qué? Si está dormido, ¿qué? Si todavía está, habla todo amodorrado. Bueno, así es como está, así es como encontramos la sustancia gris en la médula espinal. Ahora, en la sustancia blanca, sí, que está a la periferia, aquí tiene otra, aquí vamos a encontrar otra organización. Ajá. Aquí la sustancia blanca se va a organizar por funículos, así es como se les conoce, funículos. ¿Sí? Y entonces vamos a tener lo que vendría siendo el funículo dorsal, ¿sí? El funículo dorsal. Ajá. Que está entre lo que vendría siendo el surco mediano dorsal y el asta dorsal de la sustancia gris. Ahí encontramos el funículo dorsal de la sustancia blanca de la médula espinal. Ajá. Viene está el funículo medio. El 7 es el dorsal, el 8 es el funículo medio. Que está entre el asta dorsal y el asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Y está el funículo ventral, aquí está con el número 9, que se encuentra entre la fisura mediana ventral y el asta ventral. ¿Sí? Así es como se organiza la sustancia blanca en la médula espinal. ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Profesor, disculpe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo acerca del funículo dorsal? El funículo dorsal se encuentra entre el surco mediano dorsal y el asta dorsal. Ahí encontramos el funículo dorsal. Funículo medio entre el asta dorsal y el asta ventral.
y el funículo ventral entre la fisura mediana ventral y el asta ventral. Gracias, profe. Eso es lo que nosotros vemos macroscópicamente, ¿sí? Decimos, pues sí, pues aquí están los funículos, ok. Lo que no vemos, ¿sí? Es que en esos funículos vamos a encontrar tractos nerviosos, ¿sí? Tractos nerviosos que tienen un origen y un destino. O sea, un tracto es un paquete de neuronas que tienen un origen y un destino y que transitan por o un conjunto de axones, vaya más propiamente, un conjunto de axones, un paquete de axones que tienen un origen y un destino, ¿sí? En cada uno de estos funículos. Aquí del lado derecho están representando los funículos. Ahí está el funículo dorsal, el funículo medio y el funículo ventral. Y del lado izquierdo están esquematizando algunos tractos que son los que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el número 4, fíjense nada más, el número 4 se conoce como tracto rubroespinal. ¿Están en dónde? ¿En dónde está? En el funículo medio, ¿no? Entonces, ese se conoce como tracto rubroespinal. Entonces, como les decía, si estos tractos tienen un origen y tienen un destino, pues el nombre nos está diciendo más o menos lo que, de dónde salen y hasta dónde llegan estos cordones o estos tractos nerviosos. Entonces, este tracto rubroespinal nos está diciendo que viene desde el núcleo rojo, ¿sí? Va a venir desde el núcleo rojo, y si se acuerdan, el núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo, ¿sí? Es un importante núcleo motor. Y entonces, fibras nerviosas vienen desde este núcleo rojo hasta la médula espinal, por eso se conoce como tracto rubro espinal, porque se localizan. El origen está en el núcleo rojo y van a correr esos axones a todo lo largo de la médula espinal. ¿Sí? O sea, vean los alcances que tienen estos tractos. Ese es bueno, es el caso del rubro espinal. Otro que también está ahí es el tracto espinocerebeloso. Sí, el 5. Este nos dice que va, pues espino va de la médula espinal hacia dónde, pues hacia el cerebelo. Uh-huh. Sí. Y otro más. El 11 que están en el funículo ventral, el 11, se conoce como tracto vestíbulo espinal. Eso quiere decir que viene desde el oído, imagínense, desde el oído, ¿sí? Desde el aparato vestibular, que se encarga del equilibrio del individuo, de la posición del cuerpo y de la cabeza del individuo en el espacio, y se dirige o va también a todo lo largo de lo que vendría siendo la médula espinal, ¿sí? Y entonces así es como está, así es lo que podemos nosotros encontrar en estos funículos, y como les decía, es algo que nosotros no
pues no podemos observar a simple vista, ¿no? ¿Sí? Y es así como está configurada la médula, la sustancia blanca de la médula espinal. Ajá. Bueno, preguntas, dudas. Compañeros que no prenden su cámara. Karina, Gopar, Rodolfo, Fernando, César. ¿Eh? Ya están durmiendo, compañero César, ya está durmiendo. No, profe. ¿Cómo no? Pues sí. Bueno, les decía, les comentaba acerca también de la protección adicional que tiene la médula espinal. Esta protección adicional está dada por bueno, están las vértebras, obviamente, pero también igual que en el cerebro están estas tres meninges que describíamos en el cerebro. También aquí en la médula espinal, o sea, se prolongan, no se quedan en el cerebro, sino que se prolongan también a todo lo largo de la médula espinal. Y son las mismas, ¿sí? Son las tres membranas, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Sí, nada más que va a haber una pequeña diferencia aquí, ya que en entre la dura madre y el conducto vertebral va a haber un espacio, ¿sí? Un espacio que está lleno de grasa líquida, una pequeña cantidad de grasa líquida, que se conoce como espacio epidural. Ajá. Se conoce como espacio epidural. ¿Sí? Ahí existe ese espacio. Y ese lugar en donde, en ese espacio, en el entre la última lumbar y el piezo del sacro, generalmente es ahí donde se pone la anestesia epidural. Sí, por eso están aquí. Bueno, aquí están mostrando dónde puedes sacar una muestra, de líquido cerebroespinal también, aquí. Pero también aquí, esta agujita nos está indicando que en la anestesia epidural se pone en este espacio epidural, ¿sí? Ahí es donde se pone la anestesia y queda insensibilizado todo lo que es todo lo que es la fosa de lijar, ajá, que generalmente es el sitio donde muchas veces se requiere trabajar, entonces queda insensibilizado ahí, y y también los miembros también quedan sensibilizados, parte del abdomen, quedan insensibilizados con este tipo de anestesia. ¿Sí? Entonces, nada más es el único detalle, porque veíamos que en el caso del cerebro, pues la dura madre se adhería al periósteo y entonces no había ese espacio, pero en la médula espinal sí existe ese espacio entre los huesos y la dura madre. Y es el espacio epidural, aquí está igual, es exactamente lo mismo. Ajá. Finalmente, estas tres membranas, la dura madre, la pia madre y la aracnoides, ¿sí? Se vienen a unir todas se vienen a reunir. Aquí está marcada con el número 6, se vienen a reunir en una cuerda fibrosa, ¿sí? Que se conoce como filum terminal.
¿no? Ahí terminan estas tres membranas en el conducto vertebral. Se unen y se forman el filum terminal. Diana, ¿por qué anda jugando, Diana? ¿Por qué anda rayando aquí mi diapositiva? La pantalla. Diana, Buenos días, disculpe, profe, es que se apasionó sin querer, pero ya se quitó, ¿verdad? no. No ande jugando, Diana. Bueno, esa vendría siendo la médula espinal. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Profe, ¿Qué pasó? cuando estábamos en el sistema, cuando estábamos en la médula espinal, mencionaba que bueno, sí mencionó como que se conoce como aletas de pez. No, no, también se conocen, no se pueden conocer también como cuernos. Sí, ¿Cómo también. lo que se conocen? Sí, o sea, si se acuerdan, les dije que estaba formado por un asta dorsal y un asta ventral. ¿Qué es un asta? Pues es un cuerno. Ujú. Sí, sí, también. Ok. Bueno, si no hay más, ahí terminamos sistema nervioso central y entonces nos iríamos al sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ya con esto terminamos de ver cerebro, médula espinal, que corresponden a lo que vendría siendo el sistema nervioso central. Vamos a pasar al sistema nervioso periférico. Y aquí, en el sistema nervioso periférico, pues veamos que están los nervios espinales, ¿sí? Los nervios espinales, los pares craneales, bueno, los nervios espinales que ya mencionamos algo, los pares craneales y el sistema nervioso autónomo. Ajá. Entonces vamos a empezar por los nervios espinales. Como habíamos comentado ya, estos nervios espinales hacen una segmentación de la médula espinal, ¿sí? Ya que precisamente salen de esta, o se forman a partir de esta médula espinal y la segmentan, ¿sí? Entonces cada uno de ellos, a su salida, son dos, vienen en pares, ajá. Pues ya vimos que se nombran de acuerdo a su respectiva salida en, en la columna vertebral, ¿sí? Entonces, el primer par nervioso, pues sería, nervioso espinal, pues sería el C1, C2, C3, C4, etcétera, etcétera, ¿no? T1, T2, T3. Así hasta el final de la médula espinal, ¿no? Que como vimos siguen saliendo, no se detienen, sino que siguen saliendo, no importa que se haya terminado la médula espinal, siguen saliendo por su respectivo agujero intervertebral hasta irrigar la punta de la cola, ¿sí? Hasta inervar la punta de la cola. Bueno, vamos a regresarnos acá un poquito. Este nervio espinal, ¿sí? Está formado por una raíz dorsal, ¿sí? Que lleva fibras de qué tipo. ¿Qué tipo de neuronas lleva esta raíz dorsal? Aferentes. Aferentes. Aferentes, Ujú. ¿sí? Lleva neuronas aferentes, esta raíz dorsal, ¿sí? Y aquí está su respectivo ganglio de esa raíz dorsal.
¿sí? Con su respectivo ganglio. Ajá. Y también tenemos una raíz ventral que lleva fibras de qué tipo. Diferentes. Eferentes. Eferentes. Entonces, estas dos raíces, la raíz dorsal y la raíz ventral, se vienen uniendo a la altura del foramen intervertebral. Déjenme ver. Sí, se vienen uniendo a la altura del foramen intervertebral. ¿Sí? Y forman el nervio espinal, que es un nervio mixto. Mixto, ¿por qué? Pues porque ahí van fibras aferentes y fibras eferentes. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede una vez que se forma este nervio espinal? Vamos a otra, acá. Acá están, bueno, no, está medio pequeño esto, pero aquí vemos la raíz dorsal, la raíz ventral. Se forma el nervio espinal, ¿sí? Y inmediatamente después, este nervio espinal se divide. Se va a dividir en una rama dorsal, que es corta. Se va a dividir en una rama dorsal. Ajá. Una rama dorsal. Y esta rama dorsal del nervio espinal se va a subdividir a la vez en una rama medial. En una rama medial. Que va a inervar, esta rama medial va a inervar todos los músculos epiaxiales, todos los músculos epiaxiales del cuello, tronco y cola del animal. ¿Sí? ¿Cuáles son esos músculos epiaxiales? Pues son todos aquellos que se encuentran dorsalmente a los procesos transversos de las vértebras. Todos esos son los músculos epiaxiales. Ajá. La otra subdivisión que se da, esa sería la rama medial. La otra es la rama lateral. La rama lateral. ¿Sí? Y esta rama lateral va a inervar segmentariamente lo que se conoce como dermotomos, todos los dermotomos de la piel. ¿Cuáles son esos dermotomos de la piel? Pues son todos los receptores de calor, frío, presión, etcétera, dolor, etcétera, etcétera. Ajá. Eso es lo que sucede con la rama
con esta subdivisión de la rama dorsal, ¿no? La rama lateral. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que sucede con la rama dorsal? Compañeros, ¿quedó claro? ¿Hay alguna pregunta o duda? No, profe. ¿No? Bueno, porque después viene lo que vendría siendo la rama, la rama ventral, que es más larga. ¿Sí? La rama ventral es más larga. Y esta va a inervar todos los músculos hipoaxiales. ¿Sí? Todos los músculos hipoaxiales que estos vendrían siendo pues todos los músculos que se encuentran ventralmente a lo que serían los procesos transversos de las vértebras, pero también vamos a ver que también va a dar ramas para inervar los miembros torácicos y los miembros pelvianos. ¿Sí? Ajá, excepto en el cuello por lo que vendría siendo, por lo que es el músculo romboides. Ajá, que está inervado por el 11º par craneal, pero todos los demás están inervados por esta rama ventral, en todo el cuerpo, en el cuello, tronco y cola del animal. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? Así es como se compone un nervio espinal. Esto sucede en todos los segmentos que componen los nervios espinales, ¿eh? Cada uno de ellos está formado de esa manera. Cada uno de ellos a todo lo largo de la médula está formado de esa manera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. En lo que respecta a los miembros, vamos a ver que como hay una gran cantidad de músculos, ¿sí? Entonces se van a unir varias raíces nerviosas, varios nervios espinales se van a unir y van a formar lo que se conocen como plexos. Plexos quiere decir unión, ¿sí? Y entonces aquí para inervar todo lo que son los miembros torácicos y todo lo que son los miembros pelvianos, va a haber unión de varias raíces, de estos nervios espinales para poder inervar todo lo que serían los miembros pelvianos y los miembros torácicos. ¿Sí? Ajá. Para el miembro torácico, el plexo se conoce como plexo braquial. ¿Sí? Plexo braquial. ¿Y cuáles son las raíces que se unen para dar lugar
para dar lugar a la formación de todos esos nervios que van a inervar el miembro torácico, pues van a ser el C5, C6, C7, C8, T1 y T2. Esos son los nervios espinales que van a formar ese plexo para inervar todo el miembro torácico. ¿Sí? Y para el miembro pelviano, ¿cuáles son esas raíces que se van a unir? Van a ser, ¿cuáles son esos nervios espinales que se van a unir? Pues van a ser L4, L5, L6, S1 y S2 nada más. L6 cuando esté presente, ¿verdad? Pero sí S1 y S2. O hasta S3 puede ser, pero no, quedan aquí en S2. Son los que se van a unir para formar ese plexo. Este se conoce como plexo lumbosacro. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta acerca de esto? Profe, ¿me podría volver a repetir qué era el plexo en sí? Plexo es unión. Plexo quiere decir unión. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de aquí que se forman plexos, pues es la unión de varios nervios espinales para que den inervación a todos los músculos del miembro torácico y del miembro pelviano. Y están el plexo braquial y el plexo lumbosacro, que ya mencionamos que están formados por las raíces nerviosas del el plexo braquial por el C5, C6, C7, C8, T1 y T2, y el lumbosacro por L4, L5, L6, S1 y S2. Aquí nos están esquematizando esas uniones de esos nervios. ¿Sí? Sí, ok. Pero Muchas se nos acabó el tiempo gracias. y entonces nos vemos ¿cuál nos vemos? El martes, ¿no? ¿Sale?